Incisos es una presentación de Mushroom Factory, una empresa costarricense que produce y comercializa hongos comestibles, frescos y nutritivos, 100% orgánicos desde la cosecha hasta la post cosecha, certificados por el ente norteamericano USDA. Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Cuando yo estaba en el año 90, para aquellos que escucharon la entrevista de Rafael Luciani, yo fui el que de una u otra manera era el encargado de la promoción vocacional de aquel momento y lo recibí en el seminario. Él estuvo en el seminario por un año, pero después decidió no seguir la vida sacerdotal. Me ordenan de diácono en el principio del 91, me envían a un sector bastante característico de Petare, que es Campo Rico. Ahí hago la pastoral con el padre Alexander Mendoza, que era sacerdote, y desde allí entonces me ordenan sacerdote en el mismo año, pero antes me nombran ecónomo de la experiencia del propedéutico, una experiencia nueva totalmente de recibir a los muchachos que vienen a la formación y darles un año de nivelación intelectual, académica, pastoral, espiritual. Eso se hizo en la antigua abadía San José del Ávila, en la Pastora. Bueno, Sabana del Blanco. Prácticamente San José. Eso es, Sí, la parroquia San entonces, Benito, esa. exacto, que es San Benito, la parroquia San Benito actualmente. Ahí estuve ese primer año de ecónomo, el segundo año de director del propedéutico, y nunca dejé de dar catequesis. Digo esto porque eso va a repercutir después. Nunca dejé de dar catequesis porque ahí combinaba dos pasiones mías que son la de la enseñanza y la Biblia. Entonces, me nombran vicario de San José de Chacao y cuando yo llego en el año 93, fui el primer bautizado confirmado que lo envían como sacerdote a esa parroquia. O sea, no había habido antes. Entonces me daba mucha risa porque los sacerdotes de San Ignacio, que dependían de Chacao, me venían a pedir permiso. Dice, ¿quién diría que ahora tengo que pedirte permiso a ti para que podamos casar o podamos bautizar y todo lo demás? ¿No? Anyway, estuve allí en el año, me tocó la gran dicha de trabajar con un santo, Monseñor Juan Grilk. Para quienes lo hayan conocido saben lo maravilloso que ese sacerdote fue, padre esloveno que huyendo del comunismo llegó a Argentina y de Argentina llegó a Venezuela a servir a la comunidad eslovena y realmente fue un santo varón, un santo varón. Él muere en el año 97, yo me quedo encargado de la parroquia y en ese mismo año me nombran párroco de El Buen Pastor de Bellocampo, la parroquia vecina, y al mismo tiempo me nombran director del Secretariado para la Catequesis a nivel de la diócesis. Por, bueno, varias cosas. Primero, la sistemática experiencia que yo había tenido con catequesis y luego porque el Secretariado de Catequesis queda debajo de el templo parroquial de Buen Pastor. Entonces, con el salario de uno pagas dos. Entonces, cubres dos. Pues, eso es. Se saben que los presupuestos de la iglesia siempre son estrechos. Pero allí estuve 3 años y antes, en el año 96, me nombraron vicepostulador de la causa de José Gregorio Hernández, que gracias a Dios ahora ya fue aprobado de milagro, que lo llevará a la beatificación, que me imagino que será esperando que pase la pandemia para el año que viene. O sea, todavía no se puede decir que es beato, es venerable hasta tanto no se haga la ceremonia oficial de declararlo beato. Ahí estuve 4 años, de vicepostulador. ¿Quién era el postulador en ese momento? En el postulador, cuando yo asumí, era Marcello Venturi, era el postulador. Cuando me nombran postulador en el año 96, que viajo a Roma
para poder entonces ponerme de acuerdo con él en todo el trabajo. En el trayecto, perdón, de Caracas-Roma, muere Marcello Venturi. Cuando yo llego a Roma, que voy a su casa, todo está eh, bloqueado con policías y todo lo demás, porque al parecer habían encontrado el cadáver, o sea, había muerto un infarto y no se habían dado cuenta y habían encontrado el cadáver 3 días después. Caramba. Entonces, cuando yo llego, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? Entonces, de un viaje que supuestamente eran 3 días, tuve que quedarme 2 semanas para poder hacer todos los trámites o sea, el cardenal Velasco tuvo que entonces pedirme, o sea, nombrarme un nombramiento especial para poder entonces yo establecer el contacto con el nuevo postulador, que en aquel momento fue el padre Romualdo Rodríguez. Que había sido el mismo postulador de la Beata María San José. Entonces empezamos inmediatamente a trabajar juntos y organizamos una visita de Romualdo para el año 97, que él fue a Venezuela para poder entonces organizar los trabajos y la oficina que se estableció al lado de la parroquia de la Candelaria, en el edificio que antes pertenecía, que no sé ahora cómo estará, al Ministerio de Justicia. Ahí estuvo la oficina por 3 años y luego creo que por razones estratégicas la oficina la mudaron a la parroquia de la Candelaria, porque la tumba de José Gregorio está allí. Bueno, un dato anecdótico, pues, en este sentido, ¿no? Estando yo como párroco de Bellocampo, tomo contacto, bueno, en el año 97 es importante porque sale el Directorio General para la Catequesis, que sustituye al Directorio Catequético que salió en el año 1971. Este Directorio General para la Catequesis, que es un avance en la catequesis, sobre todo la catequesis carismática y el catecumenado de adultos, hace que se revolucione pues la catequesis a nivel del continente. Sobre todo ese directorio, el del año 1997, básicamente es hecho por un obispo, en aquel momento después arzobispo español, pero al mismo tiempo basado en las experiencias de América Latina, básicamente. Es decir, que toda la experiencia de América Latina, sobre todo la experiencia que viene de Puebla y que viene rodando Medellín-Puebla, se refleja perfectamente en ese directorio de 1997. Todos los directores, por supuesto, nos metemos de lleno a eso y ya yo empiezo a ver que, bueno, la necesidad, porque no había absolutamente nada en Caracas, en el seminario, que se dedicase al estudio sistemático y al estudio científico de la catequesis no como catecismo, sino como pastoral catequética. En aquel momento se inicia el proceso de tener la Universidad Pontificia Santa Rosa de Lima. Entonces mandan a ciertos sacerdotes a estudiar para terminar el doctorado. A mí me mandan a estudiar pastoral catequética y doctorado en teología práctica para terminar ese ciclo. Entonces, por eso es que llego a París. Estoy en París del año 2000 al año 2002. Empiezo el doctorado en París. Sin embargo, el doctorado en París es un doctorado de teología dogmática. Entonces, lo que se hace es la transferencia del doctorado de París a Université Laval, Quebec. Ahí entonces continúo el doctorado en teología práctica. Y es por eso que en el año 2003 llego a Estados Unidos. La llegada a Estados Unidos es básicamente porque en aquel momento Chávez decide la implementación, estaba buscando la palabra, la implementación del control de cambio para los dólares. Y por supuesto, en la primera ola de implementación del control de cambio, los dólares a la iglesia siempre fueron negados. Entonces, la única manera de poder pagar el doctorado es hacer un acuerdo con la arquidiócesis, en aquel momento la arquidiócesis en New York, en donde yo estaba en una parroquia como vicario y con el salario que yo recibía se pagaba directamente el doctorado. Por eso que yo llego como vicario a el Bronx de New York, en la parroquia Blessed Sacrament, en el año 2003.
Uno dice The Bronx y uno se imagina lo peor por las series de policía, pero la zona donde yo viví, que es la zona este de Bronx, cerca de Jacobi Hospital, es una zona bastante sana, una zona de lo que decimos aquí blue collar neighborhood, o sea, de gente trabajadora con sus desafíos. Ahí estoy un año. La universidad me pide, cuando presento la proyección para la tesis, me pide que tengo que buscar una audiencia mucho mayor que la audiencia parroquial para poder hacer una investigación cualitativa y cuantitativa de la propuesta. Por tanto, me llega a mí a través de NCR, National Catholic Report, un anuncio de que Renew International estaba buscando un sacerdote que pudiese trabajar en el área de pequeñas comunidades, que pudiese hablar español, inglés y francés. Entonces, y ya en la parroquia donde yo estaba, de Blessed Sacrament, como ellos ya sabían la orientación de mi doctorado, me habían dicho sobre Renew International, pero yo no tenía, o sea, no estaba en mi Sí, en el en esquema mi mental cabeza no estaba dibujado eso. no, y en mi esquema no estaba estar trabajando en una institución pastoral y no en una parroquia.